Hola, muy buenas tardes, estimado docente. El día de hoy, mis compañeros Sandra Silva, Macrey Portillo, Nicolás Coronel y mi persona Keiro Olivero vamos a explicar la figura del interviniente dentro del derecho penal colombiano. En la primera parte me voy a encargar de presentar qué es exactamente el interviniente, de dónde surge esta figura, por qué fue necesaria su incorporación al Código Penal y cómo funciona en materia de responsabilidades y penas. Bueno, para poder iniciar, antes de todo esto, debemos tener el concepto claro de interviniente. El interviniente del Código Penal colombiano está ubicado en el último inciso del artículo 30. Básicamente lo define como la ley lo define como la persona que participa en una conducta punible, pero que no reúne los requisitos necesarios para ser autor. En palabras más simples, el autor es quien puede cometer plenamente el delito. El interviniente participa, ayuda, aporta, pero no puede ser autor porque no cumple con las condiciones legales que el tipo penal exige, ¿verdad? Esto significa que su contribución existe, sí, pero no tiene dominio del hecho, ni encaja en la estructura de la autoría. Un ejemplo rápido de esto es que si un delito exige una calidad especial, por ejemplo, ser funcionario público, y yo no tengo esa calidad, pero aún así ayudo, entonces no puedo ser autor, pero sí puedo ser catalogado según el Código Penal como interviniente. La segunda pregunta es ¿por qué el interviniente no puede ser autor? Para que una persona sea considerada autora, la ley exige ciertas condiciones, ¿cierto? Debe tener el dominio del hecho, es decir, el control sobre toda la ejecución. Debe realizar directamente la conducta principal del delito, algo que el interviniente no hace, y en los delitos especiales debe tener una calidad específica, como ser médico, padre, servidor público, etc. El interviniente no cumple con estas condiciones, valga la redundancia. Su participación es relevante, pero no llega al nivel jurídico de la autoría. Por eso, la ley lo coloca en una categoría distinta, para no dejarlo sin responsabilidad, pero tampoco para castigarlo igualmente a un autor, porque eso sería injusto, ¿verdad? Seguidamente, pues, la siguiente pregunta es ¿de dónde surge esta figura? Puedo expresar que según mis investigaciones, esta figura no es colombiana o no nace en Colombia. Esta figura fue desarrollada inicialmente en Alemania y España, donde los juristas de ese tiempo se encontraron con un problema frecuente. Habían personas que participaban en delitos especiales, pero no podían ser autores porque no tenían las cualidades exigidas por la ley. La complicidad tampoco los acogía bien porque su aporte podría ser más fuerte que un cómplice. Por ende, se creó esta tercera categoría. El interviniente, una forma autónoma de participación. Bueno, Colombia tomó este modelo, lo adoptó y lo incorporó expresamente en el artículo 30. Esto permitió ordenar mejor las formas de participación y dar respuestas más justas en casos complejos. Otra pregunta que acapara mi parte es ¿para qué existe esta figura? El objetivo principal del interviniente es garantizar la proporcionalidad y la justicia dentro del sistema penal. Si esta figura no existiera, la ley tendría dos opciones muy injustas: castigar al participante o interviniente como un autor aun cuando no tenía la capacidad para hacerlo, o bajarlo a cómplice aun su participación hubiese sido especial. La figura del interviniente evita dos injusticias. Permite ubicar al participante en un punto intermedio y reconocer sus responsabilidades de manera equilibrada y coherente con su verdadero aporte al delito. La quinta pregunta de mi parte es ¿cómo se castiga? ¿Cuál es la rebaja? Y bueno, el artículo 30 también establece que el interviniente se aplica la pena del delito, pero con una rebaja entre una sexta parte y
o hasta la mitad. Eso refleja que su participación existe y debe tener consecuencias, pero no al nivel del autor, porque no tuvo capacidad, control ni calidad para cometer la conducta directamente. Y bueno, para concluir mi parte, el interviniente es una figura tomada del derecho penal extranjero y adoptada por el derecho penal colombiano para resolver situaciones donde una persona participa en un delito pero no cumple con los requisitos para ser autor. Su responsabilidad es reconocida, pero con una pena más reducida, lo que asegura que el sistema penal sea más justo, más proporcional y más fiel a la naturaleza real de inversión en el hecho punible. Muchas gracias. Hoy entenderemos rápidamente las diferencias entre autor, determinador, cómplice e interviniente según el Código Penal colombiano. El autor es quien ejecuta directamente el delito o controla su realización. El determinador induce a otro a cometer el delito, siembra, por ejemplo, la idea criminal, aunque no la ejecute. El cómplice solo ayuda o facilita el delito. Su aporte es secundario y no controla el hecho. El interviniente participa en un delito especial sin tener la calidad exigida para ser el autor. Su aporte es esencial para que el delito exista. La diferencia entre interviniente y cómplice es que el interviniente aporta algo decisivo al núcleo del delito. El cómplice solo brinda apoyo accesorio. Por eso, el interviniente se le sanciona como autor. En delitos de funcionarios, es interviniente solo quien sin ser funcionario público participa de manera decisiva en delitos como peculado o cohecho. Cuando no es interviniente, si el aporte es menor, por ejemplo, vigilar, entregar papeles, dar información, facilitar contactos, es simple con cómplice. En resumido, el autor ejecuta, el determinador induce, el cómplice ayuda, el interviniente aporta de manera esencial en un delito especial. Tenemos el caso de un alcalde que es un servidor público, ese sería el autor. Y un contratista para hacer una obra, ese sería el interviniente. Ellos dos se ponen de acuerdo en realizar una obra que saben que no la van a hacer, que es un delito, y el autor básicamente es el alcalde y paga con una mayor cantidad de pena que el interviniente. El interviniente siempre y cuando se sabe que es interviniente, es cuando no tiene un cargo público. Muchas gracias. Recordemos que en el derecho penal no solamente se sanciona a la persona que comete directamente el delito, sino también aquella que participa en su realización. En la teoría de la participación encontramos la figura del interviniente. En el Código Penal colombiano, en el artículo 30, exactamente en su último inciso, donde nos dice: al interviniente que no teniendo las cualidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Esto no quiere decir que el interviniente es la persona que no tiene las cualidades especiales exigidas por el tipo penal para ser autor y aún así comete la conducta punible. Lo que sucede es que en nuestro ordenamiento jurídico, exactamente en el Código Penal, hay delitos donde se requieren ciertas cualidades especiales que requiere el tipo penal para ser autor. Entre esos están los profesionales de la salud, los servidores públicos, los padres de familia, los abogados, entre otros. Pero también puede suceder que personas que no
tengan estas cualidades especiales exigidas por la ley también participen en la realización de dicho delito. Por eso es que surge la figura del interviniente. Un ejemplo de esto es, yo tengo un amigo, resulta, pasa y acontece que mi amigo es alcalde de un municipio, entonces él me comenta de que él tiene uno de sus proyectos es realizar una biblioteca en dicho municipio. Yo le digo, qué chévere, bacano, y de la nada me empieza a comentar de que ya el dinero llegó, pero me sale con que resulta que él ha estado analizando y se ha dado cuenta que los niños hoy en día no están como que leyendo, sino que se la pasan metidos en el celular. Entonces dice, yo no quiero como que perder ese dinero ni tampoco mi tiempo. ¿Qué hace él? Pero como ya envió el proyecto fue aprobado, él me pregunta a mí que si yo sé realizar, como que yo hacía documentos falsos, un ejemplo, él me pregunta a mí que si yo todavía sigo realizando esos documentos falsos, yo le digo que sí, y me dice, por favor, ¿me puedes colaborar con esto? Yo le digo, sí, claro, no hay problema, yo vengo, pero él me dice, tú me colaboras con esto queda entre no vamos a decir nada, yo te doy la mitad de la plata, y yo le digo, me parece perfecto, ahí queda. Y yo vengo y le realizo el documento, él lo firma, lo envía. Ahí, en este caso, él es el autor, porque como dice el delito del peculado por apropiación, el servidor público que le envíe dinero del Estado incurrirá en 100 y pico de meses a 200 meses en prisión. Entonces, él es el autor. Yo soy el interviniente, porque yo no tengo esas cualidades especiales exigidas por el tipo penal, pero aún así contribuyo en la realización de dicho delito. Esto es muy fundamental y hay que tenerlo en cuenta. También hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, lo cual es que la figura del interviniente es accesoria y la del autor es principal, y que aunque yo llegue a cometer dicho delito, aunque yo ayude a alguien, participe en la realización de desvío del Estado, yo no voy a poder ser autor, porque si no soy servidor público. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Más adelante les estaré hablando un poquito sobre cuáles son los requisitos. Requisitos para ser interviniente. Número 1. El interviniente debe participar en la realización del delito. O sea, debe existir una contribución directa y material al hecho punible. Su ejecución no va a estar solo como opinión, comentarios o conocimientos pasivos, sino que debe haber un aporte que favorezca la ejecución del delito. El segundo requisito es no tener la calidad especial que exige el tipo penal para ser autor. Como bien se sabe, el interviniente no reúne las condiciones jurídicas que exige el tipo penal para ser autor. Un ejemplo de estas calidades especiales que requiere el tipo penal son el de servidor público, donde nos están hablando del delito del peculado por apropiación, el de padre o madre de familia, donde nos hablan de violencia intrafamiliar. Es la calidad especial que se requiere, que sea padre de familia en la violencia intrafamiliar. Entre otros está el del médico, donde nos hablan del delito de certificación. Delitos así donde se requieren calidad especial también entran entre estos los de profesionales de la salud. Ya que sabemos que estos son los delitos donde se requiere una calidad especial, hay que tener en cuenta que si el interviniente tuviera estas calidades especiales que requiere el tipo penal para ser autor, él no sería interviniente sino autor. Su tercer requisito es actuar con dolo o culpa según el tipo. La persona que es interviniente debe tener la intención o negligencia consciente dependiendo del delito. No es una participación inocente, sino que debe haber una voluntad de contribuir en el delito culposo, de violencia del deber objetivo de cuidado,
La cuarta es de su contribución debe ser eficaz al hecho punible. Lo que nos quiere decir es que su aporte debe tener una relevancia en la conducta punible. Puede ser lógico, intelectual, económico, material, entre otros. Pero lo que nos dicen es que si la ayuda del interviniente sería difícil o casi imposible para el autor cometer el delito, a pesar de que se sabe que la figura del interviniente es accesoria a diferencia de la figura del autor, ya que esta es principal. Efectos jurídicos. La ley colombiana establece efectos jurídicos específicos para quienes actúan como intervinientes. Número 1. Estos responden penalmente por el mismo delito del autor. Aunque se sabe que no es el autor y que el interviniente no tiene las cualidades especiales que requiere el tipo penal, este sí es responsable por el mismo tipo penal que el autor. Un ejemplo de esto, un contador ayuda a un funcionario público a desviar fondos estatales. A pesar de que no tiene las cualidades especiales que requiere el tipo penal para ser autor, participó en la ejecución de ese delito. Así que él sí responde por el mismo tipo penal. El interviniente es el contador y el autor es el funcionario público, eso hay que tenerlo bien claro. Otro requisito es que la pena del autor es menor. El Código Penal establece que la pena del interviniente se disminuye a una cuarta parte, a la mitad, respecto a la pena del autor. ¿Por qué? Porque esto refleja que su contribución es importante, pero no tan grave como la del autor, ya que este sí tenía la calidad especial que requería el tipo penal para cometer dicho delito. Otro efecto es que no se le exige, no se le exige la calidad especial del autor. El interviniente puede ser cualquier persona, sin importar profesión, cargo o rol jurídico. Esto es fundamental para evitar impunidad, ya que esta figura sale para que se puedan sancionar todas las conductas punibles sin importar que no cumplan las cualidades especiales que requiere el tipo penal. Hay que tenerlo en cuenta: si solo se sancionara al autor con calidad especial, cualquier persona externa podría colaborar sin consecuencia alguna. Eso no es lo que se quiere, y por este motivo surgió la figura del interviniente en el Código Penal. Otra cosa, otro efecto es que el interviniente no tiene dominio sobre el hecho. Su papel no es de control complementario en la ejecución del delito, sino su papel es el de apoyar, complementar o facilitar el actuar del autor. Algo que tenemos que recordar siempre es que el interviniente ayuda, facilita, participa en la ejecución del delito, pero no tiene las cualidades exigidas que requiere el tipo penal, y aparte de eso, que su figura es accesoria, no principal, a diferencia de la del autor. Otra cosita muy clave que no podemos olvidar nunca es que en Colombia no solamente se sanciona la acción, la omisión, ni mucho menos las personas que cometen directamente un delito, sino también aquellas que participan en su realización y no tienen la calidad especial que requiere el tipo penal para ser autor. Muchas gracias. Según la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP 1380-2018, profundizó en la figura del interviniente, señalando que esta categoría es necesaria para garantizar la proporcionalidad penal. Según la Corte, el interviniente es toda aquella persona que participa en un delito sin tener las cualidades del autor, pero cuya intervención es determinante para la ejecución del hecho punible. Existe un debate dentro de la jurisprudencia si se debería permitir la figura del interviniente o no. Tiene tanto puntos en contra como puntos a favor. Como puntos a favor, se
sostiene que la figura permite mantener la coherencia en el sistema penal. Esta permite también sancionar a aquellos que contribuyen en un acto sin tener las especializaciones de los autores, así garantizando la proporcionalidad de las penas. Algunos autores como Francisco Velázquez y Fernando Bernate sostienen que la figura permite sancionar y mantener la proporcionalidad. Como puntos en contra, se dice que la figura es un concepto bastante amplio y ambiguo, ya que esta podría provocar que se impongan penas o muy altas o muy bajas a aquellos de los que no se tiene certeza. También se dice que esta tiene una visión de una interpretación muy estricta de lo que es la norma y la ley indica de lo que viene siendo el autor y los cómplices. Conclusión. La figura del interviniente cumple una función esencial en el derecho penal, ya que a través de ella se garantiza una respuesta justa y proporcional frente al delito. A través de esta, el sistema penal reconoce que no todas las personas que contribuyen en un delito lo hacen con el mismo grado de dominio, intención o aporte casual. En este aspecto del análisis de la proporcionalidad penal, también se reconoce que no solo se deben asegurar los aspectos objetivos, sino también la parte subjetiva, lo que viene siendo la intención, el conocimiento del delito y la voluntad en ejercer el hecho punible. Muchas gracias por su atención y tenga usted un feliz resto de día.